Hola, soy Samuel Ferrer, y hoy vamos a explorar un tema fascinante. ¿Qué pasaría si un ser extraordinario llegara a nuestras vidas y desafiara todo lo que creemos? Imagina esa energía que puede cambiar el rumbo de tu existencia solo con su presencia. Esto es solo el comienzo de la historia del elegido, un individuo que encarna el potencial de transformación al romper con las normas convencionales. Su llegada es más que un hecho. Es una sinfonía que resuena en el corazón de quienes están listos para escuchar. Prepárate para ser inspirado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para apoyar nuestro contenido sobre espiritualidad y autoconocimiento. Comparte tus reflexiones en los comentarios y envía este video a alguien que necesite inspiración. Caminemos juntos en esta jornada de luz y crecimiento. Ahora, sigamos. El elegido no es solo una persona, es una fuerza de la naturaleza, un faro que ilumina el camino hacia el cambio. Su existencia desafía las normas establecidas y nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperándote? Este ser extraordinario es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene ese poder de cambiar realidades, simplemente siendo quienes somos. En un mundo lleno de ruidos, su energía serena provoca reflexiones profundas y genuinas. En este viaje, nos damos cuenta de que la llegada del elegido no solamente mueve las aguas de lo habitual, sino que también despierta en nosotros un sentido de propósito. Se convierte en un espejo que refleja nuestras aspiraciones y temores ocultos. Lo notable de su presencia es que no solo busca cambiar el mundo, sino también inspirar a otros a descubrir su propio camino de transformación. Así, cada encuentro con el elegido es una invitación a reescribir nuestra historia, un canto de libertad que resuena en nuestros corazones. El investigador, conocido por su excepcional capacidad de resolución de casos, ha sido asignado a la misión de localizar al elegido. Sin embargo, su enfoque está anclado en métodos convencionales, herramientas tríadas que buscan pistas tangibles y explicaciones lógicas. En su mente, la existencia del elegido parece un enigma que debe ser desvelado mediante análisis y deducciones, ignorando por completo que este ser opera en dimensiones más allá de nuestra comprensión habitual. Cada paso que da el investigador lo lleva a callejones sin salida, atrapado en un laberinto de dudas y teorías erróneas. Las señales son sutiles. Las manifestaciones del elegido son interacciones etéreas que desdibujan las fronteras entre lo físico y lo espiritual. En su intento de comprender lo que no se puede ver, se encuentra luchando contra un sistema que no se ajusta a la naturaleza del elegido, quien escapa de su red cada vez que la lanza. A medida que la caza avanza, queda claro que el investigador está en un viaje de autodescubrimiento tan profundo como la búsqueda misma. Las limitaciones de su perspectiva comienzan a erosionarse, llevando a cuestionamientos sobre su propia existencia y el significado del poder que le ha sido asignado. La verdadera caza no es solo la del elegido, sino la del despertar de conciencia que desafía las estructuras de poder, forzando a aquellos como el investigador a mirar más allá de lo visible y a abrirse a la posibilidad de lo extraordinario. La esencia del elegido tiene el poder de desestabilizar sistemas corruptos y desenmascarar verdades ocultas. Su presencia irradia una energía transformadora que provoca convulsiones en las jerarquías establecidas, revelando las fisuras del orden social impuesto. Con cada liberación de autenticidad, el elegido siembra confusión en aquellos que se benefician del statu quo, empujando a las personas a cuestionar lo que siempre han aceptado como verdad. El impacto del elegido es tanto sutil como poderoso. Es como si una tormenta tranquila estallara en el corazón de la sociedad. Las estructuras rígidas que antes parecían inquebrantables comienzan a tambalearse bajo el peso de su energía única. Aquellos que se aferran al poder se encuentran acosados por dudas y temores, incapaces de contener el cambio que se avecina. La realidad se vuelca, y lo que era seguro se convierte en un campo de batalla de ideas y creencias.
donde la verdad empieza a emerger. En este nuevo paisaje, se abre un espacio para que surjan voces antes silenciadas. La energía del elegido actúa como un catalizador que inspira a otros a levantarse y reclamar sus derechos, a hablar y a actuar. Esta ola de cambio no solo desafía las estructuras de poder, sino que también genera una comunión de almas que buscan la autenticidad y la justicia. A medida que el caos se convierte en orden renovado, la herencia del elegido se vuelve evidente, un llamado a la conciencia colectiva que redefine lo que significa ser parte de la humanidad. Durante años, el elegido permaneció oculto, en silencio, como una chispa latente, esperando el momento adecuado para arder. Esta fuerza interior, antes reprimida por el miedo y las expectativas ajenas, comenzaba a cobrar vida y a manifestarse con una intensidad que no podía ser ignorada. Un fuego interno, alimentado por sueños y anhelos, empezaba a iluminar caminos antes oscurecidos por la duda y la conformidad. Esta transformación no fue repentina, sino el resultado de un proceso de autodescubrimiento, donde el elegido fue desnudando capas de inseguridad y abrigo. Cada crisis enfrentada se convirtió en una chispa que avivó su espíritu, guiándolo hacia la verdad de quien realmente era. La resistencia que había mantenido a raya su esencia se desvanecía, permitiendo que su luz brillara con mayor intensidad en un mundo que, por fin, comenzaba a ver más allá de las apariencias. El momento de revelación llegó y, con él, la posibilidad de abrazar su poder como un don vital. Este renacer iluminó su entorno, llevando esperanza y claridad a quienes estaban listos para recibirla. Al salir de las sombras, el elegido no solo reclamó su identidad, sino que también liberó a otros de las cadenas que los mantenían en la oscuridad. Así fue como su verdadero poder, oculto durante tanto tiempo, empezó a reconfigurar el orden de su realidad, desatando una transformación colectiva sin precedentes. El cambio de conciencia que irradia el elegido genera un efecto dominó que despierta a otros de su letargo. A medida que su energía se expande, las almas dormidas comienzan a despertar, sintiendo una llamada vibrante para explorar su propósito y autenticidad. Este despertar colectivo no solo transforma vidas individuales, sino que también altera la percepción de la realidad misma, convirtiendo la apatía en acción. Las reacciones de aquellos que ocupan posiciones de poder son inmediatas y urgentes. A medida que se difunde la nueva conciencia, viejas estructuras se ven amenazadas y se siente la inquietud en los pasillos del control. Los dominantes, acostumbrados a la quietud de la complacencia, se ven obligados a reaccionar ante la oleada de cambio que surge del pueblo. Este despertar se convierte en un bálsamo para algunos, mientras que para otros es percibido como una amenaza. Con cada nuevo despertar, la idea de una comunidad unida se fortalece. La conciencia colectiva crece, presentando un frente común que desafía las narrativas impuestas y aboga por un mundo más justo y equitativo. El elegido, aunque solo un comienzo, se convierte en simbolismo, en un faro que guía a otros hacia la luz de la transformación. Al hacerlo, recuerdan no solo quiénes son, sino también el poder que poseen para cambiar el mundo, juntos. El rechazo de la visión del elegido por parte de la sociedad revela una profunda raíz de miedo ante lo desconocido. Las personas tienden a aferrarse a lo familiar, y cuando alguien con un potencial tan deslumbrante emerge, se ven confrontadas con la necesidad de cuestionar sus creencias más arraigadas. Detrás de cada desdén, se oculta la incomodidad de enfrentar una realidad que desafía el statu quo. Este miedo no es solo una reacción instintiva, sino un reflejo de una cultura que teme su propia evolución. La visión del elegido, que promete un futuro transformador, puede parecer amenazadora para aquellos que se benefician de las estructuras existentes. Por ello, en lugar de explorar la posibilidad de cambio, muchos prefieren descartar la visión, encapsulándola en etiquetas como utopía o fantasía. Sin embargo, al desestimar la visión del elegido, la sociedad corre el riesgo de perder el acceso a su propio potencial transformador.
Este acto de negar lo inexplorado limita la capacidad de crecimiento y evolución, aplastando sueños y esperanzas. Ante este panorama, el verdadero desafío consiste en abrirse al nuevo, abrazar lo desconocido y reconocer que la grandeza reside en el acto de soñar más allá de los límites impuestos. La existencia del elegido está intrínsecamente ligada a la ruptura de la mediocridad. No está diseñada para acatar las normas que limitan y constriñen el potencial humano. Su esencia brilla intensamente, desafiando las expectativas y el conformismo que la sociedad intenta imponer. Cada paso que da inspira a otros a cuestionar lo habitual, a explorar caminos no recorridos y a reconocer que la grandeza a menudo reside fuera de la zona de confort. Este acto de desafiar lo establecido no solo empodera al elegido, sino que también actúa como un faro para quienes se sienten atrapados en las cadenas de la conformidad. Su presencia es un recordatorio constante de que no tenemos que ser prisioneros de las normas sociales. Al romper con las estructuras rígidas, el elegido allana el camino para una nueva forma de ser, que no solo busca la aceptación, sino que abraza la autenticidad y el cambio radical. En este proceso, la mediocridad se convierte en un concepto obsoleto. La vida del elegido enseña que la verdadera satisfacción radica en ser fiel a uno mismo y atreverse a desafiar las expectativas del mundo. Este viaje exige valor y un deseo ardiente de trascender lo ordinario, demostrando que el camino hacia la transformación está pavimentado por decisiones audaces y disruptivas que liberan a las almas cautivas de su complacencia. La influencia del elegido ha desencadenado una serie de reuniones de emergencia entre las figuras de poder, quienes sienten que su control está siendo puesto en jaque. Convocan a estos encuentros de urgencia, conscientes de que su dominio se ve amenazado por este fenómeno cósmico que desafía las reglas del juego establecidas. El ambiente se llena de tensión, ya que saben que el impacto del elegido podría reconfigurar el panorama social de maneras inesperadas. Durante estas reuniones, se despliegan estrategias y tácticas en un intento por entender y contrarrestar el efecto del elegido. Las conversaciones giran en torno a cómo contener esta ola de cambio, antes de que se convierta en un tsunami inexorable. Sin embargo, este enfoque limitado del poder refleja no solo su miedo, sino también su incapacidad para adaptarse a una nueva realidad, una que demanda flexibilidad y apertura en lugar de control riguroso. A medida que los líderes discuten opciones, la paranoia y la desconfianza crecen en sus corazones. Al mismo tiempo, sin darse cuenta, alimentan aún más la chispa de cambio que el elegido ha encendido. Cada estrategia que buscan implementar para preservar su control se convierte en una oportunidad para que el elegido y sus seguidores fortalezcan su mensaje de liberación. Es en esta sinergia de oposición donde se forjan nuevas alianzas y se gestan movimientos que prometen transformar el tejido mismo de la sociedad. Cada elección inusual y cada evento milagroso que rodea al elegido es sometido a un intenso escrutinio, con la intención de desentrañar patrones que puedan explicar su singularidad. Investigadores y analistas recorren cada rincón de su historia, buscando conexiones que podrían revelar la lógica detrás de lo extraordinario. Este deseo de comprender se convierte en una obsesión, mientras intentan encapsular la esencia del elegido en estructuras de pensamiento convencionales. Sin embargo, a medida que profundizan en su análisis, se encuentran con la paradoja de que muchos de estos patrones son caóticos y escapan a su comprensión. Los milagros que ocurren a su alrededor no siguen las reglas predecibles de la realidad que conocen. Son destellos de lo divino que se manifiestan de manera aleatoria y sorprendente. Este constante intento de racionalizar lo inexplicable se vuelve un laberinto, donde cada giro revela más preguntas que respuestas. A pesar de sus esfuerzos, la verdad es que algunos fenómenos están más allá de lo que la lógica puede abarcar. Este proceso de búsqueda puede llevar a quienes lo intentan a excluirse de la experiencia misma del elegido, pues la magia reside en aceptar la incertidumbre y lo desconocido. En lugar de encontrar patrones que reduzcan su esencia a fórmulas,
tal vez deberían abrirse a la posibilidad de que el poder del elegido resida en su capacidad para desafiar todas las expectativas y enseñarnos que lo extraordinario puede suceder en cualquier momento. La energía del elegido interrumpe los patrones predecibles que rigen nuestras vidas, provocando una conmoción en el statu quo. Esta disrupción no es solo una simple alteración, sino una fuerza que despierta en los demás la necesidad de reexaminar sus propias limitaciones. Al desafiar lo habitual, el elegido abre la puerta a nuevas posibilidades, invitando a las personas a explorar su verdadero potencial. Cada encuentro con el elegido es una invitación a salir de la rutina y a cuestionar la realidad aceptada. Su energía vibrante se siente como un eco poderoso que resuena en cada corazón dispuesto a escuchar, activando sueños olvidados y aspiraciones ocultas. A medida que las personas experimentan esta sacudida, comienzan a darse cuenta de que tienen el poder de cambiar su propia narrativa, de romper con viejos hábitos y de reinventarse. El efecto de esta disrupción va más allá del individuo. Se convierte en un fenómeno colectivo que resuena en comunidades enteras. Los que son tocados por la energía del elegido sienten la urgencia de levantarse y actuar, impulsando un ciclo de transformación y empoderamiento entre sus pares. Así, la simple presencia del elegido se vuelve un catalizador para un despertar masivo, donde lo que antes parecía un sueño lejano se vislumbra como una realidad posible, llena de esperanza y activismo. Las tácticas de aislamiento dirigidas al elegido son una estrategia calculada para socavar su confianza y su capacidad de despertar a los demás. En un mundo donde el poder teme al cambio, alejar al elegido de su comunidad se convierte en un intento desesperado por debilitar la influencia que ejerce. Este alejamiento no solo busca desestabilizar su esencia, sino también crear un vacío que impida que su mensaje de transformación resuene entre aquellos que buscan la verdad. Al enfrentar el aislamiento, el elegido se ve obligado a enfrentar no solo la soledad, sino también un intenso proceso de autovaloración. Este desafío puede llevar a la duda y a la introspección, pero también tiene el potencial de fortalecer su determinación, la lucha interna entre la incapacidad que se siente al ser apartado y la convicción de su propósito puede convertirse en una poderosa catalizador que lo empuja a redefinir su significado de comunidad y conexión. Contrario a lo que sus oponentes esperan, el aislamiento no disminuye el poder del elegido. Más bien, lo intensifica. A través de este proceso, se da cuenta de que su verdadero poder radica en la capacidad de resonar desde cualquier lugar, incluso en la distancia. Esta revelación no solo lo fortalece, sino que también inspira a otros a superar sus propios miedos y a buscar conexiones auténticas, transformando el aislamiento en una oportunidad de crecimiento para el elegido y su comunidad. La obsesión de los observadores por el elegido se manifiesta de diversas formas, reflejando la complejidad de la naturaleza humana. Personas de diferentes ámbitos, motivadas por el deseo de controlar, comprender o incluso destruir la energía única del elegido, se convierten en seguidores involuntarios de su viaje. Sin embargo, lo que no comprenden es que su propia fascinación es un espejo de sus propias inseguridades y anhelos no cumplidos. Cada observador, ya sea un admirador romántico, un crítico escéptico o un adversario hostil, está atrapado en su narrativa personal en relación con el elegido. Esta interacción, lejos de ser un mero interés superficial, se convierte en una danza de poder, donde se enfrenta la luz del elegido con las sombras de sus inseguridades. A cada intento de controlar o entender, el elegido irradia más luz, revelando que su esencia es incontrolable y liberadora. El deseo de los observadores también genera un efecto de retroalimentación. Al acercarse, confrontan sus propios miedos y limitaciones. Este contacto con el elegido se convierte en un viaje transformador no solo para ellos, sino para todo aquel que se cruza en su camino. Al final, la obsesión por el elegido no es más que un llamado a la introspección y a la oportunidad de reconocer que, al tratar de dominarlo, están, en realidad,
tratando de domar su propia energía interior. Los efectos de la presencia del elegido llevan a una reconfiguración fundamental de las estructuras sociales y los sistemas de creencias existentes. A medida que su energía resuena en la conciencia colectiva, lo que una vez fue considerado normal comienza a tambalearse. Viejas certezas se desvanecen y nuevas formas de pensar emergen, desafiando nociones que parecían inamovibles y asentando las bases para un paradigma renovado. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que implica tanto resistencia como aceptación. Mientras algunos luchan por aferrarse a las viejas dinámicas, otros abrazan el cambio, prontos a adoptar nuevas ideas que fomenten la equidad, la paz y la comprensión entre todos. El elegido actúa como un catalizador que une a aquellos dispuestos a replantearse su lugar en el mundo, creando una comunidad que es iluminada por nuevos horizontes. En este nuevo paradigma, la colaboración y la empatía se convierten en valores centrales, desplazando la competencia y la jerarquía. La presencia del elegido revela que cada individuo tiene el poder de contribuir a esta transformación, ofreciendo una nueva narrativa que honra la diversidad y la autenticidad. Así, la llegada del elegido no solo transforma a quienes lo rodean, sino que también redefine lo que significa vivir en comunidad, invitando a todos a ser parte activa de este nuevo capítulo de la humanidad. El elegido se mantiene firme y resiliente, mientras el investigador intenta descifrar su extraordinaria esencia. Esta exploración se convierte en un juego de luces y sombras, donde el investigador, inmerso en su mundo de lógica y razón, no logra ver lo que realmente está frente a él. En su búsqueda de respuestas, está atrapado en un laberinto de análisis que no puede abarcar la profundidad del ser del elegido. Cada interrogante que formula el investigador revela más de su propia curiosidad que de la verdadera naturaleza del elegido. A medida que se adentra en el intento de entender lo inexplicable, el investigador comienza a generar su propia narrativa, una que está lejos de la realidad del elegido. El desafío radica en que la esencia del elegido no puede ser contenida en definiciones simples, ni reducida a teorías, pues su propósito trasciende el ámbito material. Sin embargo, este enfrentamiento también ofrece una oportunidad para el elegido, quien descubre que su lucha interna por la aceptación puede transformarse en una lección de autoconocimiento. A medida que enfrenta las impredecibles preguntas del investigador, el elegido se ve obligado a reafirmar su misión y a aceptar el papel de ser una fuente de inspiración, a pesar de la incomprensión. Así, mientras el investigador busca entender, el elegido se fortalece, revelando que su verdadera esencia es un faro que ilumina caminos hacia la autoexploración y el despertar. La verdadera naturaleza del elegido se revela, mostrando que no es una amenaza para la sociedad, sino un catalizador necesario para la transformación y la liberación. Con cada desafío enfrentado y cada espacio que ha iluminado, queda claro que su existencia se alinea con el despertar colectivo. Esta revelación trae consigo una profunda comprensión de que el cambio y la evolución son esenciales para el progreso de la humanidad. A medida que se desmoronan los mitos de que el elegido es un disruptor peligroso, se establece un nuevo marco de referencia. La sociedad comienza a reconocer que su presencia en realidad nutre el crecimiento y la salud de la comunidad, desatascando miedos antiguos y abriendo las puertas a nuevas posibilidades. Este entendimiento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde el elegido ya no es visto como un extraño, sino como un aliado en la búsqueda de la verdad y la libertad. Con esta claridad, el elegido se convierte en un símbolo de esperanza y renovación. Esta nueva percepción empodera a otros a abrazar su propia autenticidad y a actuar sin miedo frente a la adversidad. Así, al aceptar su papel como agente de cambio, el elegido inspira a la humanidad a unirse en un propósito común de transformación, donde cada individuo se convierte en parte de la sinfonía de la liberación y la evolución hacia un futuro brillante. El elegido es instado a aceptar su misión divina,
un llamado ineludible que lo define y lo impulsa a desafiar las ilusiones que nublan la verdadera esencia de la vida. Esta invitación a abrazar su poder no es solo un acto de responsabilidad, sino también un camino hacia la autorrealización y la plenitud. Al reconocer su papel en el gran tapiz del universo, el elegido comienza a darse cuenta de que no está solo en su viaje. Cada ser tiene un propósito y un lugar en esta vasta creación. Aceptar esta misión implica una profunda conexión con su identidad y la aceptación de que su luz puede ser una guía para otros. El elegido se convierte en un faro, iluminando el camino hacia el autodescubrimiento y el despertar espiritual de aquellos que están listos para escuchar y aprender. Su poder radica en su habilidad para desafiar las normas, inspirar cambios y proporcionar esperanza a quienes se sienten perdidos en la oscuridad. Al integrar su poder con el amor y la compasión, el elegido abre la puerta a un nuevo paradigma, donde la conciencia colectiva florece. Este viaje no solo transforma su ser, sino que también resuena en la comunidad, creando un efecto multiplicador que invita a otros a levantarse y abrazar su propia grandeza. Así, al aceptar su misión, el elegido no solo cumple con su propósito divino, sino que también inicia un movimiento de transformación que despierta la esencia divina en todos.